En el mapa, el pueblo de San Pedro de los Vientos era apenas un punto insignificante, un conjunto de casas de madera y piedra aferradas a la ladera de una montaña donde la niebla bajaba cada tarde como un telón blanco y espeso. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde los secretos se guardaban bajo llave y donde las tradiciones pesaban más que las leyes. Pero si había algo por lo que San Pedro era conocido en los pueblos vecinos, no era por su madera ni por su minería, sino por una leyenda viva. Una leyenda de 4 patas, pelaje negro como la noche y ojos de color ámbar que parecían contener una tristeza humana. Su nombre era Capitán. Era una mezcla de pastor alemán con lobo, un animal grande, de pecho ancho y cicatrices de viejas peleas en el hocico. Pero Capitán no era un perro callejero cualquiera. Capitán tenía un oficio, una misión sagrada que había cumplido sin falta durante 5 largos años, bajo el sol abrasador del verano y las nevadas crueles del invierno. Su misión era vigilar una lápida de granito gris en el rincón más alejado del cementerio municipal. La lápida tenía un nombre grabado con letras que el musgo empezaba a borrar: Elías Torne, 1920 a 1980. Amado por nadie, recordado por Dios. Para los habitantes del pueblo, la historia era conmovedora, un ejemplo de lealtad pura que hacía llorar a las ancianas y silenciar a los niños. Decían que Elías, un viejo ermitaño que vivía en una cabaña en el bosque, había muerto de un ataque al corazón repentino. Decían que Capitán había seguido el coche fúnebre aullando durante 5 kilómetros y que desde el momento en que la tierra cubrió el ataúd, el perro se había negado a irse. Día tras día, noche tras noche, Capitán yacía sobre la tierra fría de la tumba. Los vecinos, conmovidos, le llevaban sobras de comida y agua. Incluso le habían construido una pequeña caseta de madera al lado de la lápida para protegerlo de la lluvia, aunque el perro rara vez la usaba. Prefería sentir la tierra bajo su vientre, como si intentara mantener caliente a quien dormía debajo. Pero la historia, como muchas cosas en San Pedro, era una mentira, o al menos, una verdad a medias. La llegada del nuevo sheriff, Mateo Cruz, fue el catalizador que empezó a desmoronar esa fachada de lealtad idílica. Mateo era un hombre de ciudad, un exdetective de homicidios que había buscado el traslado a ese pueblo tranquilo para escapar de sus propios demonios y del ruido de la capital. Buscaba paz. Buscaba aburrimiento. Casos de ganado perdido o peleas de borrachos. Su primera semana fue tranquila. Pero una tarde de martes, mientras hacía su ronda de presentación por el cementerio, se detuvo ante la escena famosa. Vio al perro. Capitán estaba sentado sobre la tumba de Elías, inmóvil como una estatua egipcia. Sus orejas estaban erguidas, girando como rádares ante cada sonido del bosque cercano. Mateo se acercó despacio, con respeto. Se agachó a unos metros y sacó un sándwich de jamón que tenía para el almuerzo. «Hola, chico», dijo Mateo con voz suave. «He oído hablar mucho de ti. Debías quererlo mucho, ¿eh?» Capitán giró la cabeza lentamente. Sus ojos ámbar se clavaron en los de Mateo. El sheriff sintió un escalofrío. No era la mirada de un perro que pide cariño. Era la mirada de un guardia. Una mirada de alerta, inteligente y desesperada. El perro olfateó el aire, pero no se movió hacia la comida. En ese momento, el sepulturero del pueblo, un hombre encorvado llamado Jacinto, apareció arrastrando un rastrillo. «No se moleste, sheriff», dijo Jacinto, escupiendo tabaco al suelo. «No come de la mano de extraños. Solo acepta lo que le deja la señora Marta, la panadera. Es un santo, ese animal. Deberían hacerle un monumento». Mateo guardó el sándwich. Miró la tumba. «Es impresionante. 5 años, ¿y nunca se va?» «Nunca», aseguró Jacinto. «Bueno, a veces desaparece un par de horas en la noche, dicen que va al bosque a cazar conejos, pero siempre vuelve antes del amanecer. Es como si tuviera miedo de que el viejo Elías se despertara y no lo encontrara». Mateo asintió, pero algo en su instinto de detective, ese instinto que creía dormido, se despertó. Observó al perro con más atención.
Capitán no estaba relajado. Sus músculos estaban tensos. Y lo más extraño, no estaba mirando hacia la lápida, como haría un perro que extraña a su dueño. Estaba mirando hacia la puerta del cementerio, hacia el camino que llevaba al pueblo, como si esperara que alguien viniera, o como si estuviera vigilando que algo no saliera o no entrara. ¿De qué murió el tal Elías?, preguntó Mateo, encendiendo un cigarrillo. Jacinto se encogió de hombros, apoyándose en el rastrillo. El corazón. Ya sabe cómo son esos viejos que viven solos. Lo encontraron en su cabaña, tieso. El doctor Valdés firmó el certificado. Muerte natural. Nadie hizo muchas preguntas. Elías tenía dinero, dicen, de una herencia antigua, pero vivía como un mendigo. Era un tacaño. ¿Y el dinero?, preguntó Mateo. El dinero siempre era un buen motivo para que las muertes naturales no lo fueran tanto. Eso se lo quedó el pueblo, por así decirlo. Al no tener familia, sus tierras pasaron a subasta pública. Las compró el alcalde don Rogelio para ampliar su hacienda. Dicen que encontró algunas monedas de oro en la cabaña y las donó a la iglesia, pero quién sabe. Mateo se despidió y volvió a su patrulla. Pero la imagen del perro se le quedó grabada. Había visto perros de duelo antes. Solían estar deprimidos, con la cabeza baja. Capitán no estaba deprimido. Estaba enfadado. Había una tensión en su postura que Mateo conocía bien. Era la postura de un animal que sabe que hay una amenaza cerca. Esa noche, una tormenta eléctrica azotó el valle. Los truenos retumbaban en las montañas como cañonazos y la lluvia caía en cortinas densas que borraban el mundo. Mateo no podía dormir. Daba vueltas en su cama en la pequeña estación de policía. A las 2 de la mañana, decidió salir a dar una vuelta con la patrulla. Para revisar las carreteras por si hay deslaves, se dijo a sí mismo, aunque sabía que la verdadera razón era otra. Condujo despacio bajo el diluvio. Sin planearlo, dirigió el coche hacia el cementerio. Detuvo el motor y apagó las luces a unos 100 metros de la entrada. La lluvia golpeaba el techo del coche con un ruido ensordecedor. Mateo tomó sus binoculares y miró hacia la tumba de Elías. Un relámpago iluminó el camposanto por un segundo, tiñendo todo de una luz azulada y fantasmal. La tumba de Elías estaba vacía. Capitán no estaba allí. Mateo frunció el ceño. ¿Dónde estás, chico?, murmuró. Esperó 10 minutos. 20. Nada. Entonces, vio algo moverse en la oscuridad, cerca del muro norte del cementerio, el que colindaba con las propiedades privadas más ricas del pueblo. Era Capitán. El perro no estaba cazando conejos. Se movía con sigilo, pegado al suelo, arrastrándose bajo la lluvia como un soldado en territorio enemigo. Mateo notó que el perro cojeaba ligeramente de una pata trasera, algo que no había visto por la tarde. Intrigado, Mateo bajó del coche. Se puso su impermeable y decidió seguirlo a pie, manteniendo la distancia. El perro saltó el muro de piedra con un esfuerzo visible y aterrizó en un camino de tierra privado. Mateo conocía ese camino. Llevaba a la mansión más grande de San Pedro, la hacienda La Esperanza, propiedad del alcalde, don Rogelio. Mateo siguió al perro, ocultándose entre los árboles mojados. El barro le chupaba las botas, dificultando el avance, pero la curiosidad era más fuerte. ¿Por qué el perro fiel abandonaba la tumba de su dueño para ir a la casa del hombre que compró sus tierras? Llegaron al perímetro de la mansión. Era una casa imponente, con columnas blancas y un porche enorme de madera. Todas las luces estaban apagadas, excepto una en el piso de abajo. Capitán se detuvo frente a la verja principal. No ladró. No aulló. El perro hizo algo que heló la sangre de Mateo. Se agachó y comenzó a escarbar. Pero no escarbaba para entrar. Escarbaba frenéticamente debajo de los cimientos del porche de madera, en un lateral de la casa donde la estructura se elevaba un poco del suelo. Sus patas delanteras se movían como pistones,
lanzando tierra y barro hacia atrás. El perro gemía, un sonido bajo y doloroso, mezcla de llanto y rabia. Se detenía, olfateaba el aire con desesperación y volvía a cavar con más fuerza, rompiéndose las uñas contra las piedras, ignorando la sangre que empezaba a manchar el lodo. Mateo se acercó un poco más, oculto tras un arbusto de hortensias. Podía escuchar la respiración agitada del animal. Capitán no estaba buscando un hueso. Estaba buscando algo mucho más importante. Parecía querer arrancar los cimientos de la casa con sus propias garras. De repente, la luz del porche se encendió, inundando el jardín de un brillo amarillo. La puerta principal se abrió con un golpe. Un hombre salió al porche. Era don Rogelio, el alcalde. Vestía una bata de seda y llevaba una escopeta de doble cañón en las manos. Su rostro estaba rojo de furia. «¡Maldita bestia!», gritó Rogelio, su voz compitiendo con los truenos. «¡Otra vez tú! Te dije que te largaras». Capitán detuvo su excavación. Se giró hacia el hombre. No huyó. El perro se plantó firme, erizó el pelo del lomo y soltó un gruñido que pareció venir de las profundidades de la tierra. No era el gruñido de un perro, era el rugido de un lobo que enfrenta a su asesino. Mostró los dientes, blancos y afilados, listo para atacar. «Te voy a matar, perro del demonio», bramó Rogelio, levantando la escopeta y apuntando al pecho del animal. Mateo supo que no podía seguir escondido. Salió de los arbustos corriendo, llevando la mano a su propia arma reglamentaria. «¡Policía!», gritó Mateo con toda la fuerza de sus pulmones. «Baje el arma. Alcalde, baje el arma». Rogelio se sobresaltó. Giró la escopeta hacia Mateo por un segundo, cegado por la sorpresa, antes de bajarla ligeramente al reconocer el uniforme. Capitán aprovechó la distracción. No atacó. Dio media vuelta y desapareció en la oscuridad de la noche, cojeando pero rápido, volviendo hacia la seguridad del cementerio. El alcalde se quedó respirando agitadamente bajo la lluvia, mirando el lugar donde el perro había estado cavando. Luego miró a Mateo con una mezcla de odio y miedo que el sheriff no supo interpretar en ese momento. «Sheriff Cruz», dijo Rogelio, recuperando la compostura y escondiendo el temblor de sus manos. «¿Qué hace usted en mi propiedad a estas horas?» «Haciendo mi ronda, alcalde», respondió Mateo, acercándose despacio, sin quitar la mano de su pistola. «Vi a un intruso. Pero parece que solo era el perro del cementerio. ¿Iba a dispararle a la mascota del pueblo?» Rogelio escupió al suelo. «Ese animal no es una mascota. Es una plaga. Viene aquí todas las noches. Destruye mi jardín. Escarba bajo mi casa como si buscara oro. Está loco, igual que su dueño. Debería haberlo sacrificado hace años». Mateo miró el agujero en el barro. Era profundo. El perro había cavado con una precisión quirúrgica, siempre en el mismo punto exacto, justo debajo de la ventana del despacho del alcalde. «¿Por qué cree que viene aquí, alcalde?», preguntó Mateo, clavando sus ojos en los del hombre. «Dicen que nunca abandona la tumba de Elías. Porque es un animal estúpido», dijo Rogelio, dándose la vuelta para entrar. «Y si vuelve a pisar mi tierra, sheriff, no fallaré el tiro. Buenas noches». El alcalde cerró la puerta con un golpe seco. Las luces se apagaron. Mateo se quedó solo bajo la lluvia. Se acercó al agujero que había hecho Capitán. Se arrodilló y tomó un puñado de la tierra removida. La olió. Olía a tierra mojada, a raíces y a algo más. Un olor muy tenue, casi imperceptible, que la lluvia estaba lavando. Olía a cal viva. Mateo se puso de pie, limpiándose la mano en el pantalón. Su mente de detective empezó a conectar puntos invisibles. Un perro que vigila una tumba de día pero la abandona de noche. Un perro que intenta cavar bajo la casa del hombre que se quedó con la fortuna de su dueño. Y un alcalde aterrorizado por un simple animal. «No estás loco, capitán»,
pensó Mateo mientras caminaba de regreso a su patrulla. Tú sabes algo. Tú sabes algo que nadie más sabe. Y creo que me lo estás intentando contar. Mateo encendió el motor. No iría a dormir. Iba a ir a los archivos municipales. Quería ver el certificado de defunción de Elías Thorne. Y quería ver quién había firmado realmente los papeles de la subasta de esas tierras. El perro no estaba de luto. El perro estaba en una misión. El reloj de pared de la comisaría marcaba las 4 de la madrugada, pero Mateo Cruz no sentía cansancio. Estaba sentado en el suelo del archivo, rodeado de cajas de cartón polvorientas que olían a papel viejo y a secretos burocráticos. La única luz provenía de una lámpara de escritorio que parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras largas sobre los documentos esparcidos. Mateo tenía en sus manos la carpeta etiquetada como Caso 89B, Elías Thorne. Era decepcionantemente delgada. Para la muerte de un hombre que poseía las tierras más fértiles del valle, había muy poco papel. Mateo leyó el certificado de defunción por 5ª vez. Causa de muerte, infarto agudo de miocardio. Hora estimada, entre las 23 y las 1. Lugar, domicilio particular, Cabaña del Bosque. Certificado por Dr. Anselmo Valdés. Testigo del hallazgo, Rogelio Montalvo, actual alcalde. No había autopsia. Una nota al margen, garabateada con prisa, decía: se dispensa la autopsia por solicitud del único allegado y por la evidencia clara de muerte natural. Inhumación rápida recomendada por estado de descomposición debido al calor. Mateo soltó un bufido cínico. Aquello apestaba más que la basura de la ciudad. Elías había muerto en pleno noviembre, cuando las temperaturas en San Pedro bajaban de 0 por la noche. ¿Descomposición por calor? Era una mentira torpe, una excusa para enterrar el cuerpo sin que nadie hiciera preguntas. Y el único allegado que solicitó no hacer autopsia era Rogelio, el mismo hombre que misteriosamente compró las tierras en una subasta relámpago 2 semanas después. Mateo cerró la carpeta. Necesitaba hablar con el médico. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció bajo una niebla gris y pegajosa. Mateo condujo hasta la clínica del doctor Valdés. Era un edificio pequeño y limpio. El doctor Valdés era un hombre bajo, nervioso, con manchas de nicotina en los dedos y una mirada huidiza. Cuando vio entrar al sheriff, dejó caer un bolígrafo. «Sheriff Cruz», dijo el médico, forzando una sonrisa. «¿En qué puedo ayudarle? ¿Alguna gripe?» «No, doctor. Vengo por un paciente antiguo. Elías Thorne». La sonrisa del médico se desvaneció instantáneamente. Empezó a ordenar papeles en su escritorio que no necesitaban ordenarse. «Eso fue hace 5 años, sheriff. Mi memoria no es tan buena. Fue un ataque al corazón. Común en hombres de su edad». «¿Común?» Mateo se apoyó en el marco de la puerta, cruzando los brazos. «El informe dice que usted dispensó la autopsia por calor excesivo en pleno invierno, y que el cuerpo fue encontrado por Rogelio. Dígame, doctor, ¿el alcalde suele ir a visitar ermitaños a medianoche?» Valdés se puso pálido. Se quitó las gafas y empezó a limpiarlas compulsivamente con su corbata. «Mire, sheriff, usted es nuevo aquí. No entiende cómo funcionan las cosas en San Pedro. La gente se ayuda». Don Rogelio estaba preocupado por el viejo. Fue a verle y lo encontró muerto. Yo certifiqué lo que vi. Un hombre viejo, muerto. Fin de la historia. ¿Y el perro?, preguntó Mateo. «¿Qué perro?» «Capitán. El perro de Elías. Dicen que no se separa de la tumba. Pero anoche lo vi intentando arrancar los cimientos de la casa del alcalde. Como si supiera que Elías no está en el cementerio, sino en otro lado». El médico se levantó bruscamente, tirando su silla. «No sé de qué habla. Ese perro es un animal peligroso. Deberían haberlo matado hace años». Valdés caminó hacia la puerta, abriéndola para invitar a Mateo a salir. «Sheriff,
Le aconsejo que deje de remover tierra vieja. Aquí, la tierra tiene la costumbre de tragarse a los curiosos. Tenga un buen día. Mateo salió de la clínica con la certeza absoluta de que el médico mentía. Estaba aterrorizado. Y el miedo era la mejor prueba de culpabilidad. Mateo condujo hacia el cementerio. Quería ver a Capitán. Quería ver si el perro estaba bien después del encuentro con el alcalde la noche anterior. Pero cuando llegó a la tumba de Elías Torne, el lugar estaba vacío. La caseta de madera estaba allí, con el plato de comida intacto. Pero el guardián negro no estaba sobre la lápida. Una sensación de alarma se encendió en el pecho de Mateo. «¡Capitán!», gritó, rompiendo el silencio sagrado del lugar. «¡Capitán!». Nadie respondió. Solo el viento moviendo las hojas secas. Mateo recorrió el perímetro. Buscó en el bosque cercano. Caminó durante una hora, gritando el nombre del perro. Finalmente, escuchó un sonido débil. Un gemido doloroso que venía de una zanja de drenaje cerca de la carretera que conectaba con la hacienda del alcalde. Mateo corrió hacia la zanja, resbalando en el barro. Allí, medio cubierto por agua sucia y hojas, estaba Capitán. El animal estaba destrozado. No tenía heridas de bala, pero estaba golpeado. Alguien lo había apaleado con saña. Tenía un ojo cerrado por la hinchazón y respiraba con dificultad, con un silbido que indicaba costillas rotas. Su pelaje negro estaba apelmazado por la sangre y el lodo. «Dios mío», susurró Mateo, sintiendo una furia volcánica crecer en su interior. Se metió en la zanja y levantó al animal con cuidado. Capitán gimió y trató de morder por instinto, pero al reconocer el olor de Mateo, se relajó y dejó caer la cabeza sobre el hombro del sheriff. Pesaba mucho, pero la adrenalina hizo que Mateo lo sintiera ligero como una pluma. «Te tengo, chico. Te tengo. No te vas a morir. No les voy a dar el gusto». Mateo lo subió a la patrulla y condujo a toda velocidad, no a la clínica de Valdés, sino al pueblo vecino, a 30 kilómetros, donde había un veterinario en el que podía confiar. Mientras conducía, Mateo miraba por el retrovisor al perro que agonizaba en el asiento trasero. Ese ataque no había sido un accidente. Había sido un mensaje. El alcalde había cumplido su amenaza, o había mandado a sus matones a hacerlo. Intentaron matar al único testigo que no podían sobornar. El veterinario del otro pueblo logró estabilizar a Capitán. «Es un animal fuerte», dijo el veterinario, secándose el sudor. «Si hubiera sido un perro normal, estaría muerto. Tiene 3 costillas rotas y contusiones internas. Alguien usó un bate o una pala. Pero vivirá. Necesita reposo absoluto». Mateo acarició la cabeza del perro anestesiado. «Descansa, socio. Tú ya hiciste tu parte. Ahora me toca a mí». Esa noche, Mateo volvió a San Pedro de los Vientos. Pero no volvió a la comisaría. Fue directo a la casa del juez local para pedir una orden de exhumación. El juez, un hombre obeso que cenaba con vino caro, se rió en su cara. ¿Una orden para desenterrar a Elías Torne? ¿Basada en qué, sheriff? ¿En que un perro aúlla y rasca la tierra? ¿En que usted tiene una corazonada? Basada en que el certificado de defunción es una farsa y el único testigo es el beneficiario de la herencia, dijo Mateo, golpeando la mesa. Y en que intentaron matar al perro hoy para silenciarlo. Denegada, dijo el juez, volviendo a su plato. No voy a permitir que profane un lugar sagrado y moleste al alcalde por fantasías. Y le advierto, Cruz, si sigue molestando a la gente decente de este pueblo, su traslado será revocado. Lo mandaremos a patrullar el desierto. Mateo salió de la casa del juez. Se sentó en su patrulla y golpeó el volante con frustración. El sistema estaba podrido. El médico, el juez, el alcalde. Todos se protegían. Nunca le darían una orden. Nunca le dejarían probar la verdad por las vías legales. Mientras ellos bebían vino y se reían, un hombre inocente estaba enterrado, o no,
en algún lugar desconocido, y un perro fiel casi muere por intentar decir la verdad. Mateo miró hacia el cementerio, que se alzaba en la colina bajo la luz de la luna llena. Recordó la mirada de Capitán. Esa mirada que no pedía comida, sino justicia. «A la mierda la orden», dijo Mateo en voz alta. Arrancó el coche. Pero no fue a la comisaría. Fue a la ferretería del pueblo. Despertó al dueño a golpes en la puerta. Compró una pala nueva, un pico y una linterna de alta potencia. Luego, condujo hasta el cementerio. Apagó las luces y entró con el coche hasta el fondo, rompiendo la cadena de la entrada vieja. Se detuvo frente a la tumba de Elías Torne. La noche estaba en silencio. No había niebla, solo una claridad fría que iluminaba el nombre en la piedra. Mateo se bajó del coche, se quitó la chaqueta del uniforme y se arremangó la camisa. Clavó la pala en la tierra húmeda. Sabía lo que estaba haciendo. Si se equivocaba, si abría ese ataúd y encontraba un cuerpo descompuesto allí dentro, su carrera estaba terminada. Iría a la cárcel. Sería el fin. Pero si el perro tenía razón. Si el perro tenía razón, destaparía el crimen más grande de la historia del pueblo. Mateo empezó a cavar. Una palada tras otra. La tierra estaba compacta, dura por los años. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío. Cavó durante horas. Sus manos se llenaron de ampollas. Su espalda gritaba de dolor. Pero no paró. La imagen de Capitán golpeado en la zanja le daba fuerzas. Finalmente, la pala golpeó algo duro. ¡Cloc! Sonido de madera hueca. El ataúd. Mateo limpió la tierra de la tapa. La madera estaba podrida, pero intacta. Respiró hondo. El corazón le latía en la garganta. Tomó el pico y lo usó como palanca para abrir la tapa. Los clavos oxidados chirriaron en la noche, un sonido que pareció un grito. Con un último esfuerzo, levantó la tapa y la empujó hacia un lado. Mateo apuntó con la linterna hacia el interior del ataúd. Lo que vio le heló la sangre, pero al mismo tiempo le hizo soltar una carcajada nerviosa de triunfo. No había huesos. No había ropa. No había restos humanos. El ataúd estaba lleno hasta el borde de piedras grandes de río y sacos de arena, colocados cuidadosamente para simular el peso de un cuerpo. La tumba estaba vacía. Elías Torne nunca había sido enterrado allí. Capitán no estaba loco. El perro sabía, desde el primer día, que su dueño no estaba bajo esa lápida. Por eso vigilaba, no para acompañar a un muerto, sino para esperar a que alguien descubriera la mentira. O para vigilar que los culpables no volvieran a profanar el lugar. Mateo sacó su cámara y tomó fotos. Fotos de las piedras. Fotos del ataúd vacío. Ya no necesitaba una orden del juez. Ahora tenía la evidencia de un crimen. Un entierro falso. Salió del agujero de un salto. Estaba cubierto de tierra de cementerio, pero se sentía más limpio que nunca. Ahora sabía dónde buscar. El perro se lo había dicho. Elías estaba bajo el porche de la hacienda La Esperanza. Y Mateo iba a ir a buscarlo, y esta vez no iría solo. Iba a despertar a todo el pueblo. El amanecer en San Pedro de los Vientos solía ser un evento silencioso, dominado por la niebla y el canto lejano de los gallos. Pero esa mañana, el silencio se rompió de una forma que nadie recordaba. No fue el sol lo que despertó al pueblo, sino el aullido constante y urgente de la sirena de la patrulla del sheriff Mateo Cruz. Mateo no condujo a la comisaría. Condujo su vehículo cubierto de barro directamente hasta la plaza principal, frente a la iglesia y el ayuntamiento. Detuvo el coche en el centro, se bajó y abrió la parte trasera. No esperó a que la gente saliera. Empezó a sacar las pruebas. Arrastró los sacos de arena y las piedras de río que había sacado del ataúd de Elías. Las arrojó al suelo empedrado de la plaza. El sonido de las rocas golpeando el suelo resonó como disparos secos. Las luces se encendieron en las casas circundantes.
Los vecinos comenzaron a salir, envueltos en batas y abrigos, murmurando, asustados. El padre Gabriel salió de la iglesia. Mateo, sucio, con las manos sangrando por las ampollas y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, se subió al capó de su patrulla. «Miren», gritó Mateo, su voz quebrada por la rabia y el cansancio. «Miren lo que han estado venerando durante 5 años». La multitud se acercó. Vieron las piedras. Vieron los restos de madera podrida del ataúd que Mateo había traído como muestra. La tumba de Elías Torne está vacía, bramó Mateo, señalando los escombros. Ustedes le llevaban flores a un montón de piedras. Le rezaban a la nada. Un murmullo de horror recorrió la plaza. ¿Qué estás diciendo, forastero?, preguntó el panadero, un hombre grande que solía alimentar a Capitán. Digo que el único ser honesto en este maldito pueblo es el perro, respondió Mateo. Capitán no estaba de luto. Capitán estaba protestando. Él sabía que su dueño no estaba ahí. Y anoche, cuando intentó decirnos dónde estaba realmente, el alcalde Rogelio intentó matarlo a golpes. El nombre del alcalde cayó como una bomba. La gente se miró entre sí. Todos sabían que Rogelio era codicioso, pero ¿asesino? Eso es una acusación muy grave, dijo el cura, nervioso. Tengo la tumba abierta, desafió Mateo. Vayan a verla. Está vacía. El doctor Valdés firmó un certificado de muerte falso. Y Rogelio se quedó con las tierras. ¿Quieren saber dónde está Elías? Yo sé dónde está. Y voy a ir a buscarlo. ¿Quién viene conmigo? Hubo un momento de duda. El miedo al poder del alcalde era antiguo y profundo. Pero entonces, Jacinto, el sepulturero, dio un paso al frente. Yo voy, dijo el anciano. Yo cavé esa tumba hace 5 años. Me pareció que el ataúd pesaba raro, pesaba como piedra muerta, no como carne. Me callé por miedo. No me voy a callar hoy. Uno a uno, los vecinos se unieron. La indignación superó al miedo. Armados con palas, picos y linternas, una marea de gente siguió al coche del sheriff hacia la hacienda La Esperanza. Al llegar a la mansión del alcalde, el sol ya iluminaba las montañas. La verja estaba cerrada. Mateo no se detuvo. Embistió la cerradura con la patrulla, abriendo las puertas de hierro con un chirrido metálico ensordecedor. La multitud entró en los jardines perfectos de Rogelio, pisando sus flores importadas. La puerta principal de la mansión se abrió. El alcalde Rogelio salió, esta vez vestido, pero con la misma escopeta en las manos. Detrás de él, 2 guardaespaldas privados apuntaban con pistolas. «Fuera de mi propiedad», gritó Rogelio, aunque su voz temblaba al ver a 100 personas en su jardín. «Esto es allanamiento. Les dispararé». «Baja el arma, Rogelio», dijo Mateo, caminando al frente de la multitud sin sacar su propia pistola. «Se acabó. Sabemos que la tumba está vacía». Rogelio palideció, pero apretó el arma. «No sé de qué hablas. Estás loco. Caben», ordenó Mateo a los hombres, señalando el porche lateral, el lugar exacto donde Capitán había estado arañando la noche anterior. «Nadie toca mi casa», gritó Rogelio, apuntando al sheriff. Se escuchó el sonido de un seguro quitándose. Pero no fue el de Rogelio. Fue el de 50 escopetas de caza y rifles que los vecinos habían traído. Todo el pueblo apuntó al alcalde. «Baja el arma, Rogelio», repitió el panadero. «O te convertimos en un colador». Rogelio miró a sus vecinos, a la gente que había gobernado con miedo durante años. Vio que había perdido. Soltó la escopeta, que cayó al suelo con un golpe seco. Sus guardaespaldas levantaron las manos y se rindieron. Mateo asintió a Jacinto y a los otros hombres. «Caben». Empezaron a romper la madera del porche con hachas. Luego, clavaron las palas en la tierra húmeda. Cavaron durante 20 minutos en silencio tenso. Rogelio miraba desde el suelo,
donde había sido esposado, sudando frío. De repente, una pala golpeó algo duro. No era piedra. Era algo envuelto en plástico grueso. Jacinto limpió la tierra. Era una lona azul, atada con cuerdas de nylon. La sacaron entre 4 hombres. Pesaba. Mateo sacó su navaja y cortó las cuerdas. Abrió la lona. Un olor rancio salió del paquete, pero la tierra y la cal habían preservado lo suficiente. Allí estaba Elías Torne, o lo que quedaba de él. Aún llevaba la ropa con la que había desaparecido, y en su cráneo, claramente visible, había una fractura hundida. Un golpe brutal hecho con un objeto contundente. Y junto al cuerpo, envuelto en la misma lona, había un objeto pesado manchado de sangre seca, un trofeo de bronce. Un trofeo de golf que tenía una placa grabada: campeón del Club Campestre, Rogelio Montalvo, 1979. El silencio fue absoluto. La prueba era irrefutable. Rogelio había matado a Elías con su propio trofeo en un ataque de ira, probablemente porque el viejo se negaba a vender las tierras, y, en su pánico y arrogancia, lo había enterrado con el arma homicida bajo su propia casa, creyendo que nadie buscaría allí. Mateo se giró hacia el alcalde. «Estás arrestado por asesinato en primer grado». Rogelio empezó a llorar, suplicando, culpando al médico, culpando a todos. Pero nadie lo escuchaba. La gente miraba el cuerpo del viejo ermitaño con tristeza y vergüenza. «Lo siento, Elías», susurró Jacinto. «Lo siento por dejarte aquí tanto tiempo». Esa tarde, la policía estatal llegó para llevarse a Rogelio y al doctor Valdés, quien confesó todo a cambio de una reducción de pena. El escándalo salió en todos los noticieros nacionales. Pero para Mateo, el trabajo no había terminado. Faltaba una cosa, la más importante. 3 días después, se celebró un nuevo funeral. Esta vez, fue real. Todo el pueblo asistió. No hubo ataúd de pino barato. Los vecinos pagaron entre todos un ataúd de roble digno. Lo enterraron en el mismo lugar del cementerio, pero esta vez, bajo tierra consagrada y con el cuerpo verdadero. Mateo llegó en su camioneta. Abrió la puerta trasera. Bajó Capitán. El perro tenía vendajes en las costillas y caminaba despacio, cojeando, pero sus ojos ámbar estaban brillantes y alertas. El veterinario había dicho que no debía moverse, pero Capitán había aullado hasta que Mateo entendió que tenía que llevarlo. El perro caminó entre la gente, que se apartaba con reverencia. Llegó al borde de la tumba abierta. Miró hacia abajo. Olfateó el aire. Esta vez, el olor era correcto. Su dueño estaba ahí. Capitán soltó un suspiro profundo, un sonido que pareció liberar 5 años de tensión acumulada. Cuando bajaron el ataúd y cubrieron la tumba con tierra fresca, Capitán no se fue. Se acercó a la lápida nueva, dio 3 vueltas sobre sí mismo y se acostó. Pero esta vez, no se acostó en posición de alerta, con las orejas paradas mirando a la puerta. Se acostó de lado, apoyando la cabeza sobre sus patas delanteras, cerró los ojos y se quedó profundamente dormido. Por primera vez en 5 años, el guardián descansaba. Su guardia había terminado. Epílogo: el legado del guardián. Capitán vivió 2 años más. Mateo lo adoptó oficialmente, aunque el perro pasaba los días en la comisaría como un oficial más y las tardes en el cementerio, durmiendo al sol sobre la tumba de Elías. Ya no era una vigilia angustiosa, era una visita a un viejo amigo. Cuando Capitán finalmente murió de vejez, una tarde tranquila de otoño, Mateo lo encontró dormido sobre la tumba de Elías, con una expresión de paz absoluta. El pueblo decidió que no podían separarlos. Hicieron una excepción a las reglas sagradas. Enterraron a Capitán a los pies de la tumba de Elías. Hoy, si visitas San Pedro de los Vientos, verás una estatua de bronce a la entrada del cementerio. Es un perro sentado, mirando atento hacia el horizonte. La placa no dice mascota. Dice, Capitán. El único que dijo la verdad cuando todos callaban.
La lealtad es más fuerte que la muerte. Y dicen que, a veces, si uno es inocente y pasa por ahí de noche, no se siente miedo en ese cementerio. Se siente protección. Porque el guardián sigue ahí, vigilando desde las sombras, asegurándose de que nadie perturbe el descanso de los justos.